una figura y era de los protocolos comunitarios bioculturales. También tenemos un tercer proyecto que es el estudio de la sostenibilidad percibida sobre los usos del territorio en la ruralidad campesina de Medellín. En este proyecto que está anclado a este programa, lo que se busca es trabajar con las comunidades campesinas de la ruralidad de Medellín, nuevos modelos o nuevas formas de entender la sostenibilidad, partiendo desde la percepción de los mismos habitantes o de los mismos actores del territorio. 6. ¿Aló? Daniel Castaño, ¿nos querías comentar algo? Bueno, parece que no. Bueno, entonces, el estudio de la sostenibilidad percibida lo que busca es que los campesinos o digamos las comunidades puedan construir sus propios modelos de sostenibilidad a partir de las realidades propias de su territorio. Es decir, este programa está anclado, o lo que se espera del programa en diciembre de 2021, es poder impactar a la población rural del área metropolitana, especialmente de Medellín, de la ciudad de Medellín, impactarlos en el sentido de que generen procesos de construcción, procesos de identificación, y todo apuntaría, y esa es una de las metas, no en este programa, pero sí a mediano plazo, poder constituir un observatorio territorial, al menos tenerlo en nuestra universidad. Eh, ¿Por qué el tema de inteligencia territorial? Acá voy a citar una parte del proyecto y dice lo siguiente: poniendo de manifiesto que las comunidades son uno de los principales actores o el principal actor de un territorio que está en interacción con otros actores públicos, privados, sectoriales, etcétera, la insuficiente predisposición a la coconstrucción de proyectos en conjunto en nuestras sociedades está demostrando que el riesgo de continuar con un ordenamiento territorial discursivo y alejado de nuestras realidades es mucho más elevado que la posibilidad cierta de ejecutar un ordenamiento territorial con inteligencia territorial, sentido y co-construido por la gente, que haga más creíbles a los políticos y que la gente lo considere útil. La última pregunta sería: ¿cuáles son los métodos más apropiados para lograr proyectos territoriales co-construidos? Este proyecto o este programa le apunta precisamente a eso, a empoderar a las comunidades, porque la realidad cuando se hacen intervenciones territoriales es que las intervenciones se realizan muchas veces desde un escritorio y no se tiene en cuenta la realidad de los territorios mismos. Por eso es necesario que los proyectos de sostenibilidad, que los proyectos de intervención en los territorios, que todos los proyectos que se hagan con las comunidades realmente sean co-construidos, es decir, que las comunidades participen en su diseño y también en la implementación de esas intervenciones. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que casi siempre ocurre? Las decisiones se toman de un escritorio, las comunidades solamente se les pregunta, pero no, digamos, no intervienen realmente, no participan realmente de la construcción de estos proyectos, no se les tiene en cuenta y después hacen la obra y muchas veces dejan un montón de dificultades para las mismas personas o para las comunidades que la están habitando. Entonces, la idea acá es precisamente generar proyectos de co-construcción donde las comunidades realmente participen. Eso es lo que buscamos con el tema, digamos, de inteligencia territorial. En el proyecto Dilemas Éticos de las Intervenciones Territoriales en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, les había comentado a ustedes que hemos utilizado mucho la figura de protocolos comunitarios bioculturales. ¿Qué es esto del patrimonio biocultural? El patrimonio biocultural es la mezcla o la sumatoria de la riqueza cultural y la biodiversidad que hay en un territorio. Cuando sumamos esas dos cosas, nos damos cuenta que hay una relación muy estrecha entre la cultura y el medio ambiente, especialmente la biodiversidad, que está allí presente en eso que se configura como territorio y es a eso que se denomina como patrimonio biocultural. Se le denomina patrimonio porque es algo que enriquece, que genera identidad y que merece la pena protegerlo.
De ahí que los protocolos comunitarios bioculturales es un mecanismo, no es diseñado por la Universidad San Buenaventura, realmente esto viene del protocolo de Nagoya y hay otras instituciones que hace mucho tiempo vienen trabajando en protocolos comunitarios bioculturales. La idea con los protocolos comunitarios bioculturales es que las mismas comunidades puedan generar protocolos de protección de su patrimonio y que cada vez que se vaya a hacer algún tipo de intervención en el territorio se tengan en cuenta estos protocolos para poder respetar, digámoslo así, la voluntad de las comunidades. En Colombia, los protocolos comunitarios se han llevado a cabo con, digamos, hay dos ejemplos claros. Uno es la Asociación Campesina del Alto San Juan en Chocó y la otra es la Comunidad Vera en Chigodorcito y Polines en Antioquia. Esta última se encuentra en construcción y hay ejemplos de protocolos comunitarios en la India, en Perú, en Ghana, en Malasia, en Pakistán, en Kenia y en Honduras, entre otros países, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos con los protocolos comunitarios bioculturales, es proteger esa diversidad cultural y esa biodiversidad de fauna y flora que existen en los territorios de comunidades étnicas y campesinas que habitan el Valle de Aburrá. En el trabajo, en el segundo estudio de la sostenibilidad percibida sobre los usos del territorio en la ruralidad campesina de Medellín, durante todo este año bastante el concepto de territorio y hemos encontrado que ese concepto de territorio es un concepto complejo, es decir, las condiciones socioambientales de los territorios son complejas, no solamente estamos hablando de un espacio geográfico, sino que también estamos teniendo en cuenta o estamos observando que aparte, o sea, ¿quién delimita el territorio? Las personas, ¿no es cierto? Y esas personas son agentes y actores. Agentes son aquellas personas que tienen influencia o que toman decisiones en el territorio y que permiten su administración. Los actores son aquellas personas que habitan el territorio. Son dos conceptos muy diferentes. Entonces, agente puede ser el líder de la comunidad, como también puede ser el funcionario público en el escritorio que está tomando decisiones, como también puede ser un actor armado que tenga presencia en el territorio y que tenga y que imponga condiciones frente al mismo, ¿no es cierto? Y los actores son las personas que lo habitan, como ya lo hemos manifestado. Entonces, ahí es donde se empieza a delimitar el territorio. Es a través de esa puja entre los actores y los agentes que el territorio se delimita. Es decir, nosotros los seres humanos somos los que estamos delimitando el territorio. Pero el territorio también tiene recursos naturales y tiene también una diversidad cultural. Y también esos recursos naturales pueden llevar a una diversidad genética. En muchos casos, lo que se intenta entonces con el término de sostenibilidad percibida, es que cada territorio debe tener en cuenta su complejidad, debe tener en cuenta sus particularidades geográficas, debe tener en cuenta sus particularidades en cuanto a diversidad cultural y en cuanto a diversidad genética, y debe tener en cuenta o hacer el mapa de quiénes son los agentes, los actores del territorio y cómo ellos conciben el territorio y cómo se puede mapear ese territorio para poder generar desde ahí y que los mismos actores y agentes desde ahí empiecen a construir desde su percepción, desde lo que ellos piensan, un nuevo modelo de sostenibilidad. A eso es lo que le estamos apuntando y pues hasta el momento lo que hemos obtenido son dos artículos, uno de revisión bibliográfica, otro es un artículo de reflexiones sobre el concepto de territorio. El de revisión bibliográfica es en el proyecto de dilemas éticos. Ya hemos tenido la participación en 3 eventos, uno de ellos fue una cátedra abierta que solamente se enfocó en el tema de dilemas éticos y hay otra también sobre la sostenibilidad percibida que también se realizó en cátedra abierta y otros 2 eventos que se hicieron donde se expuso el tema, digamos, de forma externa. Estos son los 2 proyectos en los cuales el CIDE viene trabajando dentro del programa que tenemos con la Facultad de Ingeniería y con las otras 2 instituciones externas. Ahora le voy a dar paso a mis 2 compañeras para que nos hablen de los otros 2 proyectos que no hacen parte del programa y que están anclados a la línea pensamiento ecologizante y formación bioética. Pasa la siguiente, Hugo Nelson, por favor. Estoy en el de concepto de... Ah, sí. Entonces le corresponde a Ángela.
Ok, entonces me corresponde a mí, contigo, Hugo. Ok, entonces, Ok. esta investigación que estamos realizando se llama Concepto de Persona y Sentido de Vida, que emergen en los discursos bioéticos y jurídicos sobre el fenómeno del suicidio. Esta investigación la estamos realizando entre el CIDEP, en la cual estamos Hugo y yo, y lo estamos trabajando articulado con la Facultad de Derecho, con el grupo de investigación de la Facultad de Derecho. Eh, Pásalo, Hugo, porfa. Aquí hay muchos temas interesantes. Digamos que cuando nosotros hablamos del suicidio y sobre todo el tema ahorita durante la pandemia nos ha evidenciado que el suicidio es un fenómeno que está presente en las sociedades y que es un fenómeno que está presente, muy, muy presente en la sociedad actual. No es escaso escuchar y en esta época que hay personas constantes que se están suicidando mucho, ¿no es cierto? Y que están teniendo problemas, digamos, en temas de depresión o en temas de enfermedades mentales que los llevan a pensar un poco en esta, digamos que para ellos, en esta solución. El año pasado surgió la inquietud de empezar a trabajar en este tema pensando un poco en la realidad de los jóvenes, pensando un poco en la realidad de tantas problemáticas que se han ido viendo y surge una pregunta, ¿cierto? Desde la bioética, como Hugo habló, es la pregunta, no solamente empezamos a mirar sobre el tema del suicidio y empezamos a ver que la mayoría de estudios estaban enfocados en temas muy médicos y en temas muy psiquiátricos, pero nos empezamos a preguntar desde las otras áreas, digamos, desde las otras disciplinas, cómo se está observando este fenómeno, qué es lo que está pasando con este fenómeno. Y empezamos a preguntarnos específicamente por dos elementos fundamentales, y es que nos empezamos a preguntar por qué es lo que pasa para que una persona tome esta decisión, cuál es ese sentido que le está dando a la vida para que una persona tome la decisión sobre el suicidio, ¿no es cierto? Entonces empezamos a pensarnos un poco en eso y empezamos también a pensar en cuál es el concepto que tenemos sobre persona, pensando un poco más en el suicidio en tema jurídico, cuál es el concepto que tenemos sobre persona, cómo nos estamos configurando y cómo nos estamos comprendiendo como ser humano, específicamente desde el entorno como persona. Entonces empezamos a configurar una investigación que tiene como objetivo principal, como objetivo general, comprender los conceptos de persona y sentido de vida que emergen, o sea, cuáles son esos conceptos que se han ido trabajando, que se están trabajando desde la academia y desde diferentes miradas, tanto desde los discursos de la bioética, tanto digamos, desde la literatura de la bioética, como desde el ámbito de lo jurídico, ¿no es cierto? Por eso la investigación tiene, digamos, una mirada muy, muy documental, como lo expresa ahí el objetivo. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Es identificar los conceptos de persona y sentido de vida en las diferentes perspectivas biomédicas y jurídicas, comparar los diferentes discursos bioéticos y persona y sentido de vida, identificar un poco que están enfocadas en el suicidio, ¿sí? Entonces, esos son los objetivos que nosotros tenemos en este momento. Cuando ya les he hablado un poco, digamos, de la investigación, concentrado específicamente, digamos, a nivel teórico, en el concepto como tal de suicidio. El concepto de suicidio no es un concepto nuevo, no es un concepto de la contemporaneidad, es un concepto que se puede hacer un rastreo histórico desde toda la época clásica, desde todas las épocas, digamos, desde toda la época de los grandes filósofos ya se ha venido hablando sobre el concepto de sentido de vida, se ha venido hablando sobre el concepto de persona y se ha venido hablando sobre el concepto de suicidio. Entonces, la base de nuestra investigación es el concepto de suicidio y lo hemos hecho desde los dos conceptos, digamos, desde las dos categorías que les he venido hablando, desde la categoría de sentido de vida y desde la categoría de persona. Ambas categorías las hemos ido transversalizando, las hemos ido indagando desde un marco legal, desde un marco muy jurídico, no solamente a nivel, digamos, legal como tal, sino también desde lo sociojurídico hemos ido abordando ese concepto y trabajando el concepto de persona. Entonces, cuando hablamos específicamente del concepto de sentido de vida, estamos hablando sobre cuáles son esas condiciones o cuáles son esos fines sobre los cuales cada uno de nosotros le da una razón a la existencia, le da una razón a la vida. Y eso va a depender mucho de la mirada que cada uno de nosotros tenga sobre la vida, sobre la realidad, sobre la trascendencia. Entonces ahí se pueden identificar diferentes corrientes y diferentes miradas que se dan a ese sentido de vida, ¿no es cierto? Hay posturas un poco más, digamos, desde lo trascendental que pueden pensar en una
digamos, en una vida más allá, digamos, desde lo religioso se puede pensar en una vida más allá, entonces tiene un sentido de vivir acá porque hay una trascendencia. Hay otras miradas donde la vida se acaba, digamos, el sentir de la existencia se acaba en el momento de la muerte, entonces hay otra mirada sobre la realidad, hay otro sentido que se le da a la vida, ¿no es cierto? Entonces cada uno, desde sus diferentes perspectivas, ha ido configurando teóricamente el concepto de sentido de vida y le ha ido dando como un matiz particular. Entonces esa es como una de las bases específicas sobre las cuales estamos trabajando. Y la otra es el concepto de persona. Igual que el concepto de sentido de vida, el concepto de persona es un concepto que ha venido evolucionando a través del tiempo. Si nos remitimos a los grandes clásicos de la filosofía, el concepto de persona ya estaba presente, ¿no es cierto? Ya ha estado presente a través del tiempo. Y si nos paramos ahorita, el concepto de persona ha ido tomando muchísima fuerza también porque es un concepto que marca no solamente al sujeto, ¿no es cierto?, sino, o al individuo más bien, sino que enmarca al ser humano dotado de razón, con la capacidad de tomar decisiones, con un aspecto digno que le permite por sí mismo tener un valor específico. Entonces, hemos venido recorriendo este camino, hemos venido transitando este camino con derecho, ha sido un camino bien interesante de ir mirando como esas perspectivas. Hugo, lo pasas, por favor. Este camino lo hemos transitado en una investigación netamente cualitativa, en una investigación que está centrada específicamente en una revisión documental. Cuando nosotros hablamos de metodología cualitativa específicamente documental, estamos hablando que estamos haciendo un rastreo sobre los artículos científicos que están enmarcados en la bioética en un rango de unos 5 años, estamos parados, y estamos haciendo el proceso de comparación frente a estas dos categorías. Entonces, la búsqueda que estamos, digamos que estamos proponiendo en este marco es poder generar 2 artículos de investigación que estén centrados en ese aspecto. ¿Qué hemos tenido, digamos, como avances hasta el momento, como identificar aspectos? Bueno, digamos que hemos identificado un poco las diferencias en las posturas bioéticas, hemos identificado las diferencias en la construcción del concepto. El concepto de sentido de vida tiene el acto del suicidio, ¿no es cierto? Hemos ido conceptualizando sobre el suicidio y estamos ahorita, digamos que esta es una base netamente que la opción de la segunda fase, la propuesta de la segunda fase ya implica empezar a hacer un ejercicio mucho más de interacción con la gente para conocer un poco cuáles son esos imaginarios, esas creencias y esas relaciones que se está teniendo con ese fenómeno. Y sobre todo en esta época que empieza a ser fundamental, que nos ha evidenciado la necesidad de conocerlo mucho más a fondo para poder empezar a influir directamente en políticas públicas que tengan relación con el tema del suicidio, ¿no es cierto? Porque no es una mirada únicamente, como lo dije anteriormente, no es una mirada únicamente biologista, desde la medicina, sino que hay que empezar a hacer una mirada mucho más desde la parte social, desde la parte jurídica, desde la parte de los diferentes, digamos, desde las diferentes miradas que se le pueden dar al fenómeno para poder generar digamos, un acercamiento al fenómeno mucho más holístico que nos permita realmente atacarlo de fondo, por así decirlo. Hugo, ¿tú tienes a complementar? Dame un segundito, que es que tenía en mute el micrófono. No, pues para complementar es que de este proyecto pues van a salir 2 productos, 2 artículos de investigación. Ya se hizo también una cátedra abierta. El profesor Juan Guillermo Agón, que es una de las personas que está con nosotros en la Facultad de Derecho, y la profesora Yolanda, que también está pues en la Facultad de Derecho y que hacen parte de este proyecto, ya hicieron una cátedra abierta, creo que hace 1 o 2 semanas aproximadamente, y acaban a salir 2 productos. Uno que tiene relación con todo la trayectoria histórica del concepto de persona desde el punto de vista legal, es decir, desde la antigua Grecia hasta la actualidad, que es presentado dentro de esta definición, y pues hay cosas allí bastante interesantes. Y pues también estamos construyendo otro artículo
ya lo estamos terminando, es un artículo de revisión. La idea es identificar el concepto de sentido de vida, cómo lo han definido las personas que hablan de bioética en América Latina, o en Iberoamérica más bien, eh, y hemos empezado a categorizar perspectiva bioética, hemos tratado de concepción de sentido de vida allí. ¿Eso qué nos va a permitir? Que cuando ya el próximo año, si realizamos contrastar el concepto que tienen las personas versus, digamos, la categorización que hemos diseñado con relación al tema de sentido de vida. Y eso nos puede dar a nosotros luces para explicar un poco fenómenos como el suicidio desde estas dos concepciones que ya la profe Ángela pues, ha venido indicando durante la exposición. Bueno, esperamos que, pues, que si tienen preguntas, hagan todas las preguntas que tengan sobre el tema. Los invitamos a preguntar, a que escriban las preguntas en el que estamos abiertos a poder solucionar todas las inquietudes que tengan sobre eso. Entonces, ya le doy paso a Ángela para nuestra siguiente investigación. Buenas tardes. Bueno, otra de las investigaciones que se viene desarrollando en la línea de pensamiento ecologizante e información bioética es una investigación ya de un tema totalmente diferente a los dos anteriores, y es el tema sobre la sexualidad. Este tema lo estamos trabajando directamente con el Tecnológico de Antioquia, específicamente con la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses, con el grupo de investigación BISMA. El tema se centra específicamente en las creencias y prácticas de los adultos de 35 a 55 años frente a la sexualidad, desde una postura bioética. Bueno, aquí es muy interesante tener en cuenta lo siguiente, y es que nosotros estuvimos haciendo una pesquisa a nivel bibliográfico con respecto a la temática. Y nos encontramos, por ejemplo, que cuando hablamos sobre el tema de la sexualidad, son muchas las investigaciones que tenemos sobre la población joven. Y de hecho también hay algunas investigaciones sobre personas muy adultas, sobre población mucho más adulta, podríamos decir población de la tercera edad. Pero realmente investigaciones que trabajen directamente este nicho de entre los 35 y los 55 años son muy pocas. Entonces, debido precisamente a esa situación fue que nos interesamos muchísimo empezar a trabajar alrededor de esta temática y de estos adultos que pues poco se han indagado sobre la temática. Hugo Nelson, ¿me pasas por favor la diapositiva? Bueno, resulta que el objetivo fundamental de la investigación es interpretar las creencias y prácticas de los adultos de 35 a 55 años frente a la sexualidad, tanto a nivel individual como familiar y social, desde una postura bioética. Bueno, entonces les voy a comentar un poco el por qué empieza a surgir como toda esta inquietud alrededor de esta temática. Resulta que es muy importante rescatar lo siguiente, y es que en esta población de 35 a 55 años existe un conflicto muy grande con respecto al tema de la sexualidad, debido a que hay una lucha entre los conceptos y las ideas tradicionales que se venían teniendo con las nuevas imaginarios y las nuevas ideas de libertad que se tienen en el mundo actual, en la contemporaneidad. Entonces, ¿qué sucede? Que toda esa parte cultural, toda esa parte social que se venía trayendo y que esta población de alguna manera empezó a asumir,
con sus padres y que luego en la contemporaneidad empieza a confrontarla con sus nuevas experiencias, empiezan a tener un conflicto muy grande y es un choque entre estas dos culturas. Entonces aquí se empiezan a generar toda una serie de imaginarios diferentes alrededor precisamente de las creencias y las prácticas a nivel de la sexualidad. Otro elemento que nos venía inquietando mucho con respecto a esta temática es que estuvimos estudiando varias de las estadísticas y nos dimos cuenta que estas personas se están enfermando mucho de enfermedades de transmisión sexual. Y esto puede ser debido a que la sexualidad no la están mirando, pues, bajo una perspectiva mucho más amplia, sino que la están mirando desde un punto de vista mucho más corporal. Entonces, precisamente, la idea de nosotros con esta investigación es empezar a mirar al ser humano desde una forma global, es decir, mirarlo no solamente la sexualidad desde la corporalidad, sino también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, es decir, tener una mirada mucho más amplia. Pero adicionalmente también es tener esa mirada desde las posturas de la bioética personalista. Porque resulta que en la bioética personalista tenemos la posibilidad de mirar, por ejemplo, cuál es el concepto de libertad que tienen estas personas desde el punto de vista de la sexualidad, cuál es la postura con respecto a la responsabilidad consigo mismo y con el otro, cuál es la postura relacionada con la autonomía, la voluntad, el placer, el amor, en fin, toda una serie de conceptos y de elementos que es necesario empezar a conjugar alrededor de la sexualidad y que es necesario que comprendamos y entendamos cómo esta población la está mirando y la está observando. Bueno, para nosotros poder alcanzar pues todos estos elementos utilizamos como metodología una metodología mixta, tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo. A nivel cualitativo, estamos haciendo una serie de entrevistas que nos dan la posibilidad, unas entrevistas profundas, que nos dan la posibilidad de tener una mirada sobre la sexualidad relacionada con el deseo, el placer, la espiritualidad, las creencias, los mitos, pero también tener claridad sobre aquellos conceptos que estábamos hablando ahorita, sobre la autonomía, la libertad, el respeto, la responsabilidad, en fin, toda una serie de elementos que se conjugan precisamente en este tema de la sexualidad y que desde esa mirada cualitativa, a través de la entrevista, podemos empezar a recoger toda esa información y a construir toda una serie de análisis alrededor de la temática, haciendo todo este comparativo con la parte teórica. Hasta el momento, pues, ya hemos realizado varias entrevistas y estamos haciendo el análisis de toda esta información que hemos recogido. Bueno, y a nivel cuantitativo, también tuvimos la oportunidad de aplicar una encuesta. En esta encuesta, más o menos tuvimos como 200 personas que se acercaron a ella y la llenaron, y la mayoría de la encuesta va orientada es precisamente a las enfermedades de transmisión sexual, porque nos interesa muchísimo cuál es la mirada que tiene esta población con respecto a la temática de la sexualidad, pero adicionalmente también cuál es la formación que tienen alrededor de esta temática, porque es que es muy preocupante escuchar, por ejemplo, que solamente hay una forma para cuidarse con respecto a las enfermedades de transmisión sexual y es utilizar el condón. Y realmente esa no es la única. Entonces es como empezar como a tener un conocimiento mucho más mayor con respecto a toda esta temática. Ángela nos va a comentar un poquitico más sobre el marco teórico y cómo lo estamos trabajando. Bueno, Ángela ya les comentó un poco, bueno, aquí ustedes ya se
tener en cuenta que somos las dos ángeles trabajando, estamos trabajando entonces estamos haciéndolo desde una mirada desde la bioética personalista. Escogimos la bioética personalista porque es una bioética que para nosotros, digamos, que integra no solamente desde una mirada muy biológica, que la sexualidad también se ve muchas veces desde la parte biológica, sino que nos permite integrar diversas dimensiones, la dimensión espiritual, la dimensión social, la dimensión cultural, y podemos hacer un análisis mucho más, digamos, mucho más integral sobre cuáles son específicamente esas prácticas, esas creencias que se están dando en esta población. La unidad específica de análisis que nosotros tenemos son prácticas y creencias, entendiendo las prácticas como esas acciones cotidianas, como esas acciones que se realizan constantemente en el marco del fenómeno, ¿no es cierto? Y las creencias comprendiéndolas más desde todos esos imaginarios y todas esas ideas que vamos construyendo en nuestra cabeza, que vamos construyendo en nuestra mente y que se van convirtiendo en un referente de acción, en un referente de nuestra conducta. Entonces, al poder identificar cuáles son esas prácticas específicas, esas acciones que se van trabajando y esas creencias que tenemos nosotros sobre la sexualidad específicamente, y lo digo nosotros porque estamos muy pensados en la etapa etaria donde nosotros estamos, ¿no es cierto?, de 35 a 55, entonces nos permite identificar ciertos conceptos en ellas para poder comprender qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, específicamente nos hemos centrado en lo que tiene que ver con la bioética personalista y de allí trabajamos 3 elementos fundamentales. Uno, trabajamos el elemento de la sexualidad, ¿no es cierto?, donde nos estamos concentrando en la sexualidad no solamente desde el aspecto fisiológico, no solamente desde el aspecto, digamos, desde el placer, sino que empezamos a trascender a la sexualidad y empezamos a mirar un poco cuáles son esas emociones, cuáles son esas, digamos, esos distintos elementos que se van configurando en la sexualidad. Hemos encontrado, por ejemplo, que entra mucho la parte espiritual, que entra mucho la parte emocional, que entra mucho la parte fisiológica, también la parte del placer. Entonces ha sido muy interesante eso. También lo estamos viendo su relación específicamente con el amor. El amor es un concepto bastante complejo que se ha ido constituyendo y que se ha ido construyendo a través del tiempo. Sin embargo, estamos mirando, por ejemplo, cuál es la relación específicamente entre la construcción de amor que se tenía, digamos, que se tiene como una relación estable en el tiempo, que se tiene más como una consolidación de una relación que se va construyendo, y la parte más desde el amor como algo mucho más desde los sentimientos y de las emociones que se puede volver en algo mucho más momentáneo. Entonces estamos trabajando las sexualidades de eso, estamos trabajándolo también desde la diferencia entre el placer y el deseo, ¿no es cierto? Entendiendo que el deseo es lo previo al placer, el deseo implica todo lo que tiene que ver con todas esas emociones, digamos, eso que vamos sintiendo antes, digamos, del momento específico donde ya se siente el placer, que ya es como ese momento donde ya se suelta toda esa energía, ¿no es cierto? Estamos trabajándolo desde la parte de la corporalidad, estamos trabajando mucho también la parte de las emociones. Esos elementos los estamos viendo y los estamos viendo también desde una mirada muy axiológica, y estamos viendo cómo en esos elementos que se van configurando en la sexualidad, en toda esa sexualidad, qué es lo que está pasando, por ejemplo, desde muchos de nuestros valores y muchas desde nuestras posturas, ¿no es cierto? Entonces hemos ido empezando a identificar ciertos elementos que están configurando y que configuran una forma diferente de mirar la sexualidad. Ángela ya dijo algunos, hemos mirado la libertad, ¿no es cierto? La mirada de la libertad ha sido bien interesante, mirarla desde 3 miradas. Una libertad desde el hacer, digamos, desde la voluntad específica, sin unos límites definidos. El hacer también, otra mirada es el hacer desde el obligarme a hacer, o sea, me obligan a hacer y yo tomo la decisión de obedecer esa acción. Esa es otra mirada de la libertad. O la libertad desde el deseo, desde lo que yo creo que debo hacer. Entonces, ha sido una mirada bien interesante empezar a mirar desde esa parte. Hemos encontrado otros conceptos como el concepto de responsabilidad y de corresponsabilidad. Y aquí, por ejemplo, hay un dato interesante. Cuando nosotros hacemos las diferentes indagaciones, nos hemos dado cuenta que la responsabilidad no empieza a ser importante, sino en aquellos que han tenido una enfermedad de transmisión sexual. Ese es un dato interesante que les suelto en este momento, porque se puede ver un poco la corresponsabilidad que se tiene con el otro y la responsabilidad que se tiene consigo mismo en el marco de la sexualidad y de esos imaginarios. Hemos trabajado mucho también el ejercicio, digamos, en el ejercicio, el concibir o el analizar cómo el sujeto asume su propia voluntad, cómo el sujeto asume su propia autonomía y esa capacidad que tiene de autorregularse y medirse en el marco de la sexualidad, ¿no es cierto? Porque hay varias
digamos, varias posturas donde la sexualidad implica un ejercicio también de control, implica un ejercicio también de medir sus prácticas y sus creencias. Entonces hemos analizado mucho eso. Y por otro lado, en el marco teórico tenemos un elemento que es fundamental y es, digamos, y Ángela lo mencionó al principio porque fue uno de los detonantes en el empezar a pensarnos en este problema, y son las enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Digamos, no solamente conocerlas desde la parte biológica, sino conocerlas también desde la parte de todo, cómo influyen estas enfermedades en toda la estructura de las prácticas y de las creencias. Esa investigación, Ángela lo dijo ahorita, la estamos trabajando con el tecnológico y es una investigación interdisciplinaria donde hay microbiólogos, donde hay personas dedicadas al tema de la medicina y nosotros que estamos mucho más dedicadas al tema desde lo social. Entonces ha sido una mirada muy interesante porque es conjugar también desde la parte teórica las distintas miradas y poder empezar a comprender estos fenómenos específicos. Hugo, ¿me lo pasas, por favor? En este ejercicio, bueno, Ángela ya habló un poco sobre la parte metodológica, ¿no es cierto?, que es una investigación mixta. Los métodos específicos hemos trabajado una encuesta y entrevistas. La encuesta se realizó online, se realizó a 200 personas y las entrevistas se le ha realizado a 4 personas. La población específica está definida en adultos, hombres y mujeres mayores de 35, entre los 35 y los 55 años. ¿Me lo pasas, por favor? ¿Cuáles han sido como los avances que hemos obtenido hasta el momento? Ha sido súper interesante los datos que hemos podido encontrar. Hemos encontrado que la sexualidad actualmente está mucho más orientada hacia una bioética utilitarista, marcada más en un interés por el placer y no tanto por la construcción de relación con la otra persona, sino que está muy enmarcada en la búsqueda de un placer personal. Hemos encontrado que el amor no es un concepto relacionado con las relaciones estables, duraderas, que implican una solución específica de conflictos, que implican una construcción en el tiempo, sino que está más relacionada con los factores emocionales que se desencadenan desde el encuentro sexual. Entonces ya digamos que detona y no la relación que tiene como componente la sexualidad como tal. Hay un elemento bien interesante y es que sigue siendo una sociedad que tiene, digamos, o un grupo social más bien, que tiene la creencia donde predomina la iniciativa del hombre, sigue predominando mucho la iniciativa del hombre, digamos, en los primeros encuentros. Sin embargo, también se ha identificado que la mujer ha tomado muchísimo, digamos, muchas más capacidades y muchas más iniciativas ya en el momento cuando hay una relación mucho más estable y duradera. Hugo, la adelantas, por favor. Aquí les traigo como varios gráficos interesantes. Por ejemplo, el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Dentro de las 200 encuestas que realizamos, casi el 20% ha sufrido alguna enfermedad de transmisión sexual. La enfermedad más común es el papiloma humano, ¿no es cierto? El papiloma del virus humano. Que es una enfermedad que se presenta específicamente, bueno, digamos, mucho más en las mujeres. Y eso es un hallazgo bien interesante. La mayoría de personas que han contestado la encuesta y que han tenido una enfermedad de transmisión sexual son mujeres, no tanto hombres, han sido más las mujeres. Eso está seguido por la clamidia, por el herpes genital y por la gonorrea. Digamos que esas son las 3 enfermedades que más se han presentado en el marco de las personas que contestaron la encuesta. Lo pasas, Hugo, por favor. Y otra cosa bien interesante es que empezamos a preguntar también cuáles han sido como esos escenarios donde han recibido una educación sexual, donde han recibido información suficiente sobre cómo manejar su sexualidad. Y la mayoría responden que digamos, el sitio donde mayor información o donde han recibido realmente una información tiene que ver con la institución educativa, o sea, el proceso que transitaron en el colegio ha sido como el escenario donde más formación se ha tenido. Y además de eso, pues los amigos siguen siendo una fuente increíble de formación a nivel de la educación sexual. Entonces, como ven, ha sido una investigación que nos ha dado unos hallazgos súper interesantes. Apenas vamos en proceso de análisis, o sea, lo que les estoy mostrando aquí es datos muy cortos, muy puntuales que han ido saliendo. Pero que nos evidencian que hay muchísimo por analizar, muchísimo por conocer
y que es una población que es desconocida en el marco de los estudios de la sexualidad. Entonces, que nos puede dar muchísimos elementos aquí, no solamente, digamos, para tema académico, sino para tema de intervención, para poder empezar a pensar y a planear procesos de formación en sexualidad en esta población, teniendo presente que esta es la población que está educando a los jóvenes actualmente, ¿no es cierto? Que son los padres en este momento. Entonces es interesante porque es la forma de poder ir como generando un proceso real de formación en la sexualidad. Entonces estas son las, digamos, el marco de las investigaciones que tenemos en la línea y nos gustaría conocer sus preguntas, nos gustaría conocer sus observaciones, nos gustaría conocer qué impresión se llevan de ellas o qué recomendación nos pueden dar, porque creo que también ustedes desde sus puntos de vista y desde sus visiones nos pueden dar alguna recomendación. Entonces, estamos pendientes de ustedes. ¿Qué piensan? Si desean, pueden abrir el micrófono y plantear las preguntas o inquietudes o aportes que puedan hacer a las tres investigaciones. Bueno, en primer lugar, yo quisiera felicitarles porque realmente se ve un trabajo muy riguroso y unos aportes muy significativos, los que se realiza desde la línea de diferentes ejes temáticos. Bueno, particularmente frente al tema de sexualidad, me queda, pues, es un tema que me interesa muchísimo, me parece muy importante investigar un poco más. Como ustedes lo mencionaban, pues concretamente el tema de ITS es una parte pequeña de toda la demás, los otros elementos vinculados a la sexualidad. Quisiera que de pronto profundizaran a ver si ya encontraron algunos elementos, creo que ahorita la profe Ángela tocaba algunos, y si de pronto es otra de las preguntas que vienen y es también cómo estas personas significan su sexualidad. ¿Y a qué voy? Es que lo hemos hablado antes, están en un momento vital en donde vivieron una transición, unos cambios culturales, ¿cierto? Digamos que hoy, a pesar de que todavía existen un montón de tabús, de ideas erróneas, en fin, pues digamos que hay un escenario más amplio para nombrar ciertas cosas. Pero entonces están entre la generación que de pronto ni siquiera nunca escuchó nada acerca de la menstruación, porque no se podía hablar, ¿cierto? Pero también a la vez les tocó todo el cambio cultural de que eso comenzase a ponerse en el escenario público, se comenzara a hablar y a discutir. No sé si de pronto han encontrado algo frente a cómo se significa su propia sexualidad y cómo la viven en función de lo que el contexto también nos condiciona o nos demanda en cuanto a la vivencia de la sexualidad. Hay una cosa bien interesante, Dani, frente a eso. Las personas a las cuales hemos entrevistado y las personas como los diferentes resultados que nos han emergido en la investigación muestra que esas creencias siguen estando muy fuertes en la gente y se forma muchas veces un conflicto interno en las personas porque están enfrentadas a todo su proceso, digamos, de formación familiar y de la educación, digamos, en el colegio que nos dieron, pero también marca una confrontación con las nuevas prácticas que se realizan y con todo, digamos, el boom de la sexualidad que se está teniendo en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Porque nos han ido mostrando también los medios toda una posibilidades a nivel de la sexualidad. Entonces se marca mucho como esta generación está en una lucha constante por transformar sus creencias, por transformar sus imaginarios, que está llevando a conflictos y que de cierta manera está generando una transformación fuerte en la estructura de vida de lo que están teniendo. Entonces, hay conflictos ahí internos y conflictos externos en ciertas situaciones, también porque no alcanzan a medir digamos, no alcanzan a llevar el mismo ritmo que pueden llevar las generaciones actuales digamos, en este escenario. Entonces ha sido bien interesante encontrar eso. Sin embargo, es una generación que está abierta como a la experiencia, que está abierta como a vivir y a construir mucho más desde la experiencia que las generaciones pasadas. Entonces, esos son algunos de los elementos que hasta el momento les podemos dar, porque digamos que aquí estamos mostrándoles, como les dije, apenas son unos primeros avances, pero sí se evidencia eso, se evidencia una lucha interna por esa transformación de las creencias que están muy marcadas y muy arraigadas en nuestra cultura.
Vemos que la cultura paisa sigue siendo una cultura muy arraigada a lo tradicional, entonces el enfrentarse con nuevas prácticas ha generado ese proceso de transformación en las personas y ese proceso de conflicto en las personas. De hecho, es muy interesante también tener en cuenta lo siguiente, y es que a nivel cultural hemos encontrado que todavía existen muchas creencias y mitos alrededor de la relación de pareja, de la relación sexual, y entonces es un choque teniendo todas esas creencias y mitos y enfrentarse a una nueva realidad, a un nuevo entorno y a una nueva visión sobre la sexualidad. Entonces es constantemente un choque. ¿Cómo actúo? ¿Cómo voy más allá? ¿Será que si doy un paso de pronto me puede perjudicar? Entonces, eso encontramos, por ejemplo, en las entrevistas. En las entrevistas a veces hay dudas, hay inquietudes, hay preocupaciones alrededor de todos esos mitos y esas creencias, pero aún así, pues, es interesante conocer toda esa experiencia. Y lo que a mí, una parte que me ha preocupado mucho es la siguiente, y es que a la mayoría de la población, se ha acercado a todo este tema de la sexualidad a través de la institución educativa. Pero ustedes saben muy bien que aún así la institución educativa muchas veces es muy poco el tiempo que le dedica a este tipo de formación. Entonces es muy preocupante. Entonces, realmente, ¿cuánta información les está llegando a nivel de la sexualidad? No solamente a la población comprendida entre los 35 y los 55 años, estamos hablando también de esta nueva generación. A esta nueva generación, a estos muchachos que están entrando, por ejemplo, a la universidad, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, tuvieron la posibilidad de recibir alguna información a nivel de sexualidad en el colegio? ¿Y cuánta pueden recibir a nivel de sexualidad acá en la universidad? Pues ese es un tema que para nosotros también ha sido de preocupación, porque es necesario empezar como a profundizar un poco con respecto a esto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta e inquietud al respecto? Bueno, muchachos, Yo creo que, muchas gracias por todo. Hugo, tú dale. bueno, muchas gracias a todos ustedes por permitirnos a esta hora, que no es fácil, digamos, estar acá y escucharnos, escuchar los diferentes proyectos que hay en la línea, como le respondía ahorita María Consuelo en el chat. Como ustedes pueden observar, la línea es demasiado amplia y permite, digamos, esta posibilidad de temáticas y también permite privilegiar un poco esa mirada interdisciplinaria. Entonces a todos ustedes muchas gracias por haberse conectado, y por el chat la profe Ángela les envió el enlace para que puedan diligenciar la asistencia a la cátedra abierta. Muchas gracias, muchachos. Bueno, Y si alguno muchísimas tiene gracias. alguna duda o nos quiere preguntar después, con muchísimo gusto estamos disponibles para cualquier inquietud que tengan. Sí, a casi todos los conocemos, por lo menos yo conozco a más de 3 o 4 que están aquí vinculados. Si necesitan despejar alguna inquietud o tienen alguna pregunta al respecto, con mucho gusto. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta Profe, luego. muchas gracias. Chao. Chao, que estén muy bien. Chao. Hasta luego, chao. Si desean, se pueden desconectar Ángela y Hugo Nelson, que yo ya me quedo aquí conectada porque debo esperar hasta el final. Bueno, profe Ángela, hasta luego, que la vaya muy bien. Bueno, hasta Igual a todos, luego, hasta Hugo luego. Nelson. Chao, Chao. Ángela. Hasta luego. ¿Te acompaño o qué? Para que no te Listo. quedes solita. Si deseas. Debo dejar la línea abierta por ahí 5 minutos.